años, no me acuerdo cuántos, por ahí de 6, tal vez más, que enseñé por primera vez sobre ángeles, porque en algún momento se puso, fue como una moda, fue como que no sé, pero había una locura por los ángeles, y especialmente una señora que cada rato la ponían en televisión, que bueno, sabe más mi abuela de los ángeles que ella, y angióloga. Oye, decía cada barbaridad que yo decía, Dios mío, esta señora, bueno, está saliendo, ojalá me esté viendo, porque tal vez esté viéndolo por el Facebook, ¿verdad? Yo busqué algún momento, yo quiero hablar con esa señora. ¿De dónde saca esas barbaridades? Bueno, y además estaba permeando de alguna manera a la comunidad cristiana. Ya de pronto los cristianos todo era ángeles. Oye, llegó un momento en que se volvió algo fuera de control, aún dentro de nuestra iglesia. Recuerdo que en un momento, especialmente en el grupo de jóvenes en aquel momento, bueno, los pastores de jóvenes, y hubo un movimiento de ángeles, pero fuera de control. O sea, todo el mundo veía ángeles, todo el mundo tenía su ángel, eran amiguísimos y vamos a la vigilia. Se volvió algo, entonces yo digo, no, un momentito, eso es doctrina. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque una vez más tenemos esa facilidad para crear folclore, ¿verdad? Para que todo lo que oímos, lo que vemos en radio, en televisión, le ponemos la firma inmediatamente sin ir a las escrituras. Y para mí no se vale la Biblia primero. Y lo que no pasa, ese filtro no pasa para mí. Por lo menos para mí no pasa. Entonces, recuerdo que creo que la primera vez el tema se llamaba algo como 50 cosas que tenemos que saber de los ángeles. Bueno, como 2 años después, la moda todavía andaba por ahí y andaban algunos ángeles sueltos, entonces tuve que volver a enseñar. Ya la segunda vez estudiando más, se llamaba 100 cosas que tenemos que saber de los ángeles. Otros años después, la última vez que enseñé esto, se llamaba más de 100 cosas que debemos saber de los ángeles. Y ahora ya se llama 1850 cosas. Ya ni sé cuántas. Mejor entonces nada más voy a decir Los Ángeles parte 1 y 2. Voy a tratar de no hacerlo tan larguísimo, pero es que es muy difícil comprimir algo que es doctrinalmente tan rico. Yo creo que vale la pena. No agrega, le voy a decir, no agrega mucho valor a la espiritualidad de nosotros, pero sí creo que es importante saber en medio de este tanto movimiento raro que hay, por lo menos tener algunas cosas claras. Vamos a hablar de los ángeles entonces. Y cuando hablamos de ángeles estamos hablando de algo que hoy en teología se llama angeología, ¿verdad? Como digo, como la señora que era angióloga, dice ella, y la mamá de ella que era angióloga. Pero la angeología realmente sí es una rama de la teología, ¿verdad? Que básicamente estudia, bueno, la palabra seguramente lo dice, como decimos psicología, angeología, que es ángelos, que es mensajero, ¿verdad? Mensajero, y logos, que quiere decir tratado o estudio. Entonces, angeología es el estudio de los ángeles. Qué revelación, ¿verdad? Eso es. Bueno, la teología, por supuesto, que ha dedicado tiempo y mucho papel a escribir sobre el tema de los ángeles, y porque hay muchas cosas que decir. Tendríamos que hablar del origen de los ángeles. Debería estar claro, la gente debería saber de dónde salieron, cuándo. Deberíamos hablar de su existencia, si sí o no existen, de su naturaleza, de qué están hechos o qué hacen, sus clasificaciones, si todos son iguales, hay rangos, su radio de acción, dónde es el cielo, la tierra, dónde trabajan, qué es lo que hacen, ¿verdad? O sea, al final hay una cantidad de preguntas. Por eso es que el tema es tan extenso, porque yo quisiera abarcar muchas, no todas, pero por lo menos muchas de estas. Veremos cosas como esas: si tienen nombre, si no tienen nombre, si tienen sexo o no, si tienen si tienen alas o no, ¿verdad? Y tratar de quitar todo el folclore posible y que nos quedemos con algo más serio y más doctrinal. Desde siempre el tema de ángeles, se le llamen como se le llamen, porque en diferentes naciones, épocas y culturas el tema siempre ha dado que hablar. Solamente que depende el lugar, contexto y cultura, se les han llamado de formas diferentes. Pero en todo caso el personaje, que es básicamente un intermediario entre los dioses o Dios, por eso digo depende de la cultura. Dentro de los paganos sería entre los dioses
y los hombres, o entre la cultura judeocristiana, que sería entre Dios y los hombres. Ese es el personaje al que llaman ángeles. Otros le llaman hadas, genios, ninfas, etcétera. Muchos nombres les dan diferentes, depende del lugar donde le estén hablando de ellos. Según la Biblia, son tan ciertos como el mismo Dios, como el mismo Jesucristo. La Biblia, desde que empieza hasta que termina, los ángeles tienen un protagonismo en la historia bíblica extraordinario. O sea, casi no hay nada que valga la pena, nada importante en toda la Biblia donde no hayan ángeles. Todo evento importante, todo hombre importante o mujer importante de la Biblia tuvieron experiencias con ángeles, incluyendo a Jesucristo, y veremos de eso mucho más adelante. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona 180 veces en el Antiguo Testamento, se mencionan los ángeles en el Antiguo Testamento, y 165 en el Nuevo. Imagínense, más de 340 menciones de ángeles. Quiere decir que es algo serio y que es algo que doctrinalmente podemos fundamentarlo. Porque hoy la iglesia cree muchas cosas que no tienen ni 3 menciones en toda la Biblia, y ponen, nada más, perdone si me devuelvo tanto y de las cosas que he hablado tanto del folclore, pero para doctrina de atar al diablo no hay ni un solo versículo. Y el 99% de las iglesias atan al diablo sin versículos, sin Biblia, porque a alguien se le ocurrió por ahí un día, sonó riquísimo, y todo el mundo se fue a amarrar al diablo. Ahí anda de por sí, para arriba y para abajo, nunca lo amarraron. Entonces, pero quiero decir que no hay Biblia, y a la gente ni le importa al final, ¿verdad? Y eso es lo que yo digo, se va construyendo el folclore evangélico. Pero cuando usted habla de ángeles, tenemos más de 340 menciones. Entonces yo creo que es algo que ya de por sí nos dice que es serio, que ahí está realmente. La palabra ángel, entonces, tiene 2 raíces, ¿verdad? Tiene que tener casi siempre 2 raíces. Si hablamos de Biblia, si hablamos de teología, casi siempre tendríamos que ir por lo menos al hebreo y al griego, por lo menos, y muchas veces latín y un poquito de arameo. Pero cuando hablamos de ángeles, por ejemplo, sí tenemos muy claro la raíz hebrea, que es malak, y malak quiere decir hijos, y en griego angelos, que quiere decir mensajero. Pero malak tiene las 2 connotaciones, hijos. Malak Elohim, por ejemplo, quiere decir hijos de Dios. Mensajero también se usa. Entonces, otra cosa que es muy importante, la palabra ángel no es exclusiva para Miguel o Gabriel. Cuando leemos la Biblia, una de las cosas que tenemos que aprender a leer la Biblia, muchas cosas, hay detalles. Una es que saber que el libro que estás leyendo se escribió en diferentes idiomas. Eso es importante saber, que no se escribió en su lengua materna, ¿verdad? Y eso ya deberíamos entender que puede tener algunos problemas para entender, porque se escribió en otros idiomas, sobre todo en estos idiomas que no es inglés de hoy. Estamos hablando de un hebreo y un griego que ya se llaman lenguas muertas. Ni siquiera es el hebreo que se habla hoy o el griego que se habla hoy. Entonces eso puede traer una cantidad de distorsión en cuanto a la interpretación. Además, el contexto, la cultura, ¿verdad? Cuando entonces leemos una palabra en la Biblia, para mí todas son sospechosas. A mí me cuesta, para mí, yo leo la Biblia como comer pescado. Nunca doy por hecho que nada es como dice, y nunca. Todo me parece sospechoso, cualquier palabra yo me voy a ir a buscar. ¿Por qué? Porque como ha pasado por todas estas ¿qué llamamos, verdad? Dificultades, que el idioma, que los años, que la cultura, que todo esto. Entonces la palabra ángel nosotros la entendemos de una sola forma. En español, ¿verdad? Solo una tenemos, pero desde la Biblia o en la Biblia, cuando dice ángel, se puede referir a 3 personajes diferentes. Entonces es muy difícil que alguien diga, mira, es que la Biblia dice que los ángeles. No, un momentito, ¿cuáles ángeles? Porque hay 3 tipos de ángeles en la Biblia. Se le llama ángel, la misma palabra, a 3 personajes diferentes. Y primero hay que estar seguro de que cuando estás hablando de ángeles, hablando ya, porque damos por hecho que ángeles son los de Dios, para empezar, y no es así, ¿verdad? Entonces se le llama ángeles a los ángeles de Dios, a los ángeles que no se rebelaron, que no cayeron,
Por supuesto Miguel, Gabriel y algunos otros que no sabemos los nombres, solo esos dos nombres sabemos. Pero también se le llaman ángeles a los demonios, porque recuerde que la palabra ángel, ¿qué quiere decir? Mensajero. ¿Se acuerda cuando hace poquito que hablé de Satanás? Bueno, igual Satanás no es el nombre de Satanás, que es raro, ¿verdad? O sea, Satanás no es el nombre propio del enemigo de nuestras almas o de Dios. Satanás quiere decir adversario y se usaba para cualquier persona o para cualquier cosa, cualquier contrincante. Se usó para los ejércitos que eran contrarios a Israel. Me fue Satanás, me fue adversario. Entonces damos por hecho que cuando decimos Satanás en la Biblia estamos hablando de ese personaje. A veces no. Con los ángeles es igual. Entonces la palabra ángel se puede usar perfectamente para los demonios. Entonces en el contexto tenemos que ver de quién está hablando. Por ejemplo, 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué? Un ángel de Satanás, un mensajero. Ángel, la palabra que se usó ahí en griego, usted puede apostar, es ángel, un mensajero. Aquí ya la Nueva Versión Internacional lo traduce, pero la palabra que usó fue un ángel de Satanás que me abofeté. ¿Qué es el ángel? Un mensajero que envía a Satanás, o sea, por supuesto. Entonces la palabra ángel se puede usar perfectamente para demonios, pero se puede usar para hombres también, perfectamente, ¿verdad? Y no es así como la gente dice, ay, es que es un ángel. No así, sino que ángel, una vez más, tiene que hacer honor, es mensajero. Entonces es la persona que habla de parte de Dios. En la Biblia, por ejemplo, se infiere por lo menos que los pastores son en ese sentido ángeles. Hay más de un pisuicas también, pero digamos que la mayoría deberían ser ángeles, ¿verdad? Apocalipsis 2 dice, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién se refiere? ¿Sí? No está hablando de Miguel, no es que hay un ángel ahí, pero una persona que no entiende esto puede hacer doctrinas raras. ¿Ah? Oiga cómo suena. Si usted no tiene claridad en eso, escribe al ángel a la iglesia en Éfeso, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Está lleno de metáforas eso, totalmente metafórico, porque una vez más, estamos leyendo un pasaje que es escatológico, y entonces está lleno de metáforas. Pero una persona que no se quiere complicar mucho la vida dice, es que en todas las iglesias hay un ángel asignado. Ve, así han salido montones de doctrinas, que los pueblos tienen cada una su demonio asignado, y que cada iglesia tiene, pero todo eso lo han sacado así de la manga. Igual una persona que lee de una forma o estudia muy epidérmicamente el pasaje, podría pensar que es que entonces cada iglesia tiene un ángel. Y tal vez, me explico, tal vez, pero no es doctrina. Probablemente Dios haya asignado ángeles particulares para esta iglesia, para su casa. Podríamos pensar en eso, pero de eso a hacer una doctrina es muy, muy diferente. Y menos tratar de torcer un versículo, obligar a la Biblia a decir lo que no dice. Eso es un error. Entonces, hasta ahí vamos bien. No, va de nuevo. Los ángeles, entonces si digan algo es que se quedan así. Si no, empiezo del puro principio otra vez. ¿Quiénes son los ángeles entonces al final? ¿Qué son y quiénes son? Los ángeles son espíritus. Es una cosa que es importante saber. Más bien, esta es una cosa que yo ahorita la tengo ahí reflexionando. No, la palabra correcta debería ser espíritus. Uno de esos espíritus son ángeles, es que otros no. Porque ángel es mensajero, y no todos esos personajes celestiales son mensajeros. Ahí tenés guerreros y una serie, una gama grandísima de oficios diferentes. Entonces ángel es un oficio, es mensajero, ¿verdad? Entonces realmente no define ni su naturaleza, define el oficio. Entonces, realmente lo que la Biblia dice que son espíritus. Esa es la palabra. Hebreos 1:14 dice, hablando de los ángeles, dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Se refiere a los ángeles, pero les dice de la forma correcta, ¿no son todos espíritus ministradores?
Porque realmente todos esos personajes, 24 ancianos, toda esa cantidad de personajes celestiales, serafines, querubines, toda la clasificación que la vamos a ver en el 2013 seguro, si sigo dándole tantas largas al asunto. No, tenemos que ver la clasificación, en algún momento vamos a llegar ahí. Pero lo que quiero decir es que tal vez la palabra correcta debería ser, pero no suena raro. Una vez más, porque lo que son las culturas, para nosotros la palabra espíritu nos da una connotación negativa, ¿verdad? Cuando pensamos en espíritu no pensamos en buenos, ¿verdad? Yo siento que hay un espíritu aquí y usted ya se asusta todo ese, pero puede ser un ángel, muchachos, puede ser Gabriel. Pero no, ¿verdad que nosotros ya inmediatamente pensamos feo? Sí, pensamos malo. Bueno, yo siento que hay un espíritu de racio y sale uno espantado diciendo, pero tranquilo, pues no podía ser un ángel, ¿verdad? Bíblicamente deberíamos llamarle espíritus, pero bueno, seguro palabras como espiritista y esas cosas han contaminado el concepto y hoy le damos una connotación bastante negativa. Pero bueno, son espíritus. Los ángeles son espíritus. Dice además que, pero eso lo vamos a ver más adelante, que ya tiene que ver con sus oficios, ¿verdad? Que son ministradores enviados para servicio. Eso lo vamos a dejar ahí para más adelante, para el 2013. Ahora, ¿qué más son? Son criaturas. Eso es importante tenerlo claro. O sea, lo que quiere decir que no tienen existencia propia, en el sentido de que ellos no se hicieron a sí mismos. O sea, los ángeles tuvieron un día en que fueron creados. O sea, no son inmortales, pero no son eternos, ¿verdad? Que esa es la diferencia. Lo eterno no tiene principio ni fin, ¿verdad? Eso es lo eterno. Lo inmortal, ¿cuál es la diferencia? Tiene principio, pero no tiene fin. Si lo vemos bien, usted es inmortal. Dentro de 5 trillones de años usted va a estar vivo, ¿sí o no? Sí, no, definitivamente. El asunto es dónde. Preocúpese por pasar sus vacaciones eternas en el lugar correcto, porque va a estar vivo entre 7.000 millones de años. Todos vamos a estar vivos. Entonces, eso nos convierte en inmortales. Lo que no somos eternos porque sí tuvimos un principio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Eterno no tiene principio ni fin. ¿Quién? Dios. Pero Satanás, los ángeles, los querubines, todo lo demás, fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo demás fue creado por Dios, todo. Entonces, ellos son criaturas. Colosenses 1:16 lo dice de esta forma: por Él, está hablando de Jesucristo, por Él fueron creadas todas las cosas, por Él, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas son criaturas. Y eso es bueno tenerlo ahí, porque muchas veces, aun cuando hablamos de los ángeles, los del otro equipo, digo, son los raros, no, tal vez, pero los otros, ¿verdad? Los malos, los ángeles, los demonios a veces, y Satanás, decíamos hace muy poco que yo enseñaba aquí, se le han otorgado poderes que no tienen. De pronto los cristianos le han otorgado más fuerza y más poder al diablo del que tiene, ¿verdad? Omnisciencia, Satanás está aquí, nos visitó a la iglesia. En la vida, miren, le aseguro que Satanás no ha pasado por a la abuelita ni qué va a andar haciendo aquí. O sea, no puede, o sea, no es que no puede, pero qué va a venir a hacer aquí. O sea, Satanás está igual que los ángeles. Los ángeles no pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo, como todas las demás criaturas. Tienen limitaciones espaciales, ¿verdad? Tienen que ocupar un lugar en un momento. No pueden estar en 2 lugares. Eso sería omnipresencia y eso es un atributo de Dios. ¿Está claro eso? Claro, pero entonces todas las criaturas tenemos en común cosas como esas. Todos estamos obligados a ocupar un lugar espacial. Usted no puede estar aquí y ahí al mismo tiempo. Nadie, ni usted, ni los demonios, ni los ángeles, ni los querubines. Solo Dios puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Bueno, no hay nada que nos diga exactamente sobre su creación cómo fue. No hay Biblia para eso y no vamos a especular, ¿verdad? Pero el libro de Job, que probablemente es el libro más antiguo de la Biblia, dice algunas cosas, no muchas, pero dice: ¿dónde estabas tú? Aquí está Dios altercando ahí con Job, ¿verdad? El momento en que están
están peleados, el patrón con Job, ahí están agarrados. Y entonces el Señor comienza a decirle: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le dice a Job. Hazme saber si tienes inteligencia. Qué ganas, se le metió al tren Job. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Y seguro Job volvió a decir: soplame a alguien ahí, que iba a saber nada. Dice: ¿o quién extendió sobre ellas un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Oye, qué interesante, parece que cuando estaba Dios haciendo la creación, los ángeles, las cosas que no están explícitas pero están implícitas en la Biblia, hay que leerlas así. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios estaba haciendo todas las cosas que dice, fundando la tierra, los ángeles estaban haciendo barra, ya estaban ahí. Dice, ¿o quién puso piedra angular? Está apenas en la creación. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Quiere decir que ya ellos estaban ahí admirando Dios haciendo los mares y todo, y ellos se imagina haber estado viendo eso. Dios diseñando: hágase la luz, hágase el mar, los peces, y comienza a hacer ballenas, orcas, ¿sí? Sapos, ratones, y un montón de ángeles en carrera ahí para adentro. ¿Para qué hizo eso tan feo? O sea, definitivamente fueron hechos antes que nosotros, ¿verdad? Eso está clarísimo, ¿verdad? Porque apenas está haciendo la creación, ya ellos estaban ahí. Cada uno es una obra directa de Dios, ¿verdad? No se reproducen, o sea, no hay angelitos. Esto me llama la atención a mí. Y paréntesis, un paréntesis que vale la pena. Ya veo que esto va a durar. 2014 viene la clasificación. Es que hay cosas que Satanás hace y nosotros somos muy, para usarlo así ya, un término muy teológico, muy pollos. Le hemos comprado las postales a Satanás a veces. Cuando los pintores de la Edad Media comienzan por encargos, principalmente de los papas, ¿verdad? Comienzan a pintar las primeras obras religiosas. Es interesante, muy obviamente, estos pintores, parece que ni los papas habían leído mucho la Biblia, esa es la verdad, porque las representaciones que hacen de los personajes bíblicos y todo están alejadísimos de los textos bíblicos. O sea, una persona que haya leído la Biblia se da cuenta que esa gente no la había leído, ¿verdad? Lo que tenían era como un conocimiento muy vago. Entonces Satanás aprovecha la ignorancia de ambos y lo que hace es desvirtuar todo lo que le es posible. Por ejemplo, yo he dicho mucho eso aquí. Si yo le digo a un niño que dibuje al Espíritu Santo, ¿qué hace? Una palomita. Si yo le digo que dibuje a Dios Padre, ¿qué hace? Un viejito. Y mejor ni sigo ahí. O sea, el trío es fatal. Entonces, una persona de niño crece con esa imagen: el Espíritu Santo es una palomita, el Padre es el viejito del centro, debe ser de barba, y Jesús es ese. Esa es la verdad, afeminado. Casi siempre usted lo ve y afeminado. ¿Cómo hice? No me salió nada porque nada que ver. que va. Juan Carlos me descontroló, me hizo una cara así como diciendo que va nada. Entonces, no, estamos hablando en serio. Eso influye en la fe. Porque cuando usted lee Apocalipsis, por ejemplo, usted hace una lectura de Apocalipsis de Jesús resucitado, es impresionante. Un niño debería dibujar a Jesús así. Mire, vea, ¿sabe qué? Superman ve eso y es una cucaracha a la par de Jesús, ¿verdad? Lo pinta como un gigante con ojos de fuego, su voz como un estruendo de muchas aguas, oiga, con un cinto de oro y una corona. Es una cosa impresionante. Si un ilustrador, un pintor hacen el dibujo hablado de Jesús, no es menos que muy impresionante. O sea, Batman y todo eso se verían ridículos a la par de este personaje. Sin embargo,
Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde niños nos vendieron la idea entonces de una Trinidad que no veo cómo podría ayudarnos en una emergencia. Y en cambio, dígale a un chiquito que dibuje el diablo. ¿Cuántos se imaginan al diablo con bordón? Y así que se le ven todas las costillas. Díganme. No, siempre como es. Exactamente. Musculoso, grande, fuerte. Pero entonces, ¿en qué? Dígame usted. Bueno, como que de alguna manera nos vendieron esas imágenes con las que todavía. Entonces, cuando usted dice en el nombre de Jesús, ¿en qué Jesús piensa? Es importante eso. Eso no crea, eso afecta a su fe. Si usted piensa en el nombre de Jesús y lo que piensa es Cristo siempre, ¿verdad? Pero usted dice, pero siento una presencia demoníaca y se imagina un bichote así, todo al revés lo tenés. Eso afecta la fe de nosotros. Pero con los ángeles es lo mismo. Y lo mismo, papás. Bueno, mi amor, que se sueñe con los angelitos. Los angelitos. Oiga, es una grosería eso a la realidad, ¿me entiende? Y que sí afecta la fe de las personas. O sea, la gente tiene una voz de ángel. Todo ángel es como sutil, como sos un ángel. Oiga, habría que leer de los ángeles. Vamos a ver en el camino quiénes eran y realmente están muy lejos de esas imágenes que nos han plasmado. Bueno, sigamos. De aquí no nos vamos hasta que no terminemos. Además, decíamos que son espíritus, lo que quiere decir son seres incorpóreos, no tienen cuerpo, no tienen cuerpo. Desde el principio, en la Edad Media, por ejemplo, hubo mucha discusión si tenían cuerpo o no. La Iglesia Católica y aún luteranos más adelante discutieron que tenían cuerpos, pero eran cuerpos espirituales. Quisieron complicar el asunto, pero realmente los espíritus no tienen cuerpo porque Jesús lo enseñó. Cuando Jesús resucita, ¿qué es lo que le dice a ellos en Lucas 24? Dice, miren mis manos y mis pies. Dice, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos. De la boca de Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y ellos que eran espíritus, ministros, los espíritus no pueden tener físico entonces. Eso es Biblia, ahí está en la Biblia. Jesús no se pudo equivocar jamás. Yo le pongo la firma cuando es Jesús. Ahí no tengo que complicarme mucho. Sin embargo, ve que interesante, son espíritus, no tienen carne ni hueso, pero tienen la capacidad de tomar forma si es necesario. O sea, su estado natural, para decirlo de alguna manera, son seres incorpóreos, pero ellos tienen la capacidad de tomar cuerpo físico, de tener una forma física humana. Esto ha pasado demasiadas veces. Génesis 18, por ejemplo, tienen una experiencia con Abraham. Y bueno, no podemos leer porque si no, entonces sí serían el quién sabe cuándo. Pero entonces en el capítulo 18 de Génesis dice, Abraham, dice, alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Si usted lee los versículos anteriores, que así se tiene que leer, ¿no? Nunca sacar un versículo del contexto, te vas un poquito antes y te vas a dar cuenta que está hablando de ángeles. Pero lo que Abraham ve son 3 hombres, 3 varones que estaban junto a él. Él sabe que son ángeles. Ahora en el 19 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Recuerdan esa historia mucho más conocida, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vienen estos muchachos, parecen ángeles. Generalmente no es una ley, generalmente los ángeles tienen apariencia masculina y de gente joven. No hay imágenes de ángeles ancianos o niños. Generalmente son jóvenes, y casi en todas las veces, con una sola excepción, en Zacarías 5, donde hay un ángel con aspecto de mujer. O sea, ángel con aspecto de mujer solamente en Zacarías 5 y en mi casa. ¿Qué me gané? Que esperar que llegue a la casa. A ver, va con suerte, es un chancletazo por estar fregando. Bueno, Zacarías, por ejemplo, dice,
Alcé luego mis ojos y miré aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaban el efa entre la tierra y los cielos. Otro texto que lo podemos relacionar muy fácil con los ángeles, y por primera vez aparecen mujeres. Siempre tienen apariencia de hombres. Ahora también tienen otra manera en que se pueden transformar. Pueden aparecer entonces como hombres, que la gente no les vería ninguna diferencia con otro hombre, o el caso de las mujeres que aparecen ahí, pues sí, son bastante raras, con alas y todo esto. Pero también pueden tener un aspecto totalmente sobrenatural, que alguien sabría inmediatamente que no está en la presencia de un ser humano. Entonces, el libro de Daniel, por ejemplo, dice: alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Obviamente no se puede comparar eso con ningún terrícola que nosotros conozcamos. ¿Qué más? ¿Qué más de los ángeles? Los ángeles, para que vea que nadie es perfecto, los ángeles no se casan ni tienen hijos. Pobrecito, ¿verdad? Bueno, algunos están diciendo que es salvada también, de todo hay. Mateo 22:30 dice: en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento. Después de que pase todas las cosas, resucitamos después, y dice: nadie se va a casar más, dice, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Tiene que haber algo mucho más divertido allá, no se preocupe, ¿verdad? Porque si no, no sería cielo. Una cosa interesante es que obviamente cuando tienen su forma o su naturaleza, la propia, que son espíritus, pueden ocupar espacios muy pequeños, muchos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Lucas, aunque está hablando de los ángeles malos, son espíritus también, misma naturaleza, carácter diferente. Pero cuando Jesús le pregunta al gadareno: ¿cómo te llamas?, él le preguntó Jesús, Legión respondió, ya que habían entrado muchos demonios en él. Y sabemos que en otros casos, por ejemplo en Magdalena, ¿verdad?, 7 demonios, y seguramente que deben haber muchos más. Entonces se ve que cuando están obviamente como espíritus, no están entonces tan limitados en cuanto al espacio físico. Pueden ocupar en un espacio pequeño muchos. Otra cosa importante: los ángeles son seres racionales y morales. Esto es importante. ¿Qué significa? Significa que tienen personalidad, que están dotados de inteligencia y de voluntad. O sea, tienen personalidad. O sea, piensan, sienten como usted o como yo, ¿verdad? Bueno, pues algunas diferencias deben haber, pero básicamente tienen carácter, tienen voluntad, tienen sentimientos. O sea, no son cosas que andan por ahí flotando como, ¿verdad?, fantasmas, sino que entonces son seres inteligentes, muy inteligentes, por varias razones. Las dos son obvias, ni siquiera son teológicas, son obvias. Una razón es por la edad, ¿verdad? Un ángel estuvo ahí cuando fundaron el mundo. Imagínese usted entonces todo el cúmulo, ¿verdad?, el bagaje que durante todos los milenios han ido guardando, su capacidad de aprender y todo. Pero a diferencia de los demonios, que también, por eso el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo, es muy buenísimo, es ciertísimo. El diablo, aunque por tonto que fuera, al haber vivido tantos años y haber visto ciclos y el comportamiento humano y todo, tiene que saber mucho. Pero los ángeles tienen la diferencia que, además de que tienen la misma edad de los demonios, la misma, fueron creados juntos, pero la cercanía con Dios les proporciona más sabiduría. Digamos que los demonios ya de Dios no reciben enseñanza, no tienen mucho que aprender. Básicamente van aprendiendo y ellos mismos van creando. Pero los ángeles, además de eso, tienen todavía la fuente de la sabiduría
del lado de ellos, que es a Dios mismo. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice algunas cosas, y creo que aquí no voy a hacer tanto, nada más para mostrar que tienen inteligencia, es lo que quiero decir. Segunda de Samuel hay un pasaje interesante. Dice, lo hizo para disminuir el asunto, pero su majestad tiene la sabiduría de un ángel de Dios, le dice. O sea, reconociendo que los ángeles son sabios. Mateo 24:36, por ejemplo, dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ve qué interesante este. Está hablando del día del fin, ¿verdad? Entonces Jesús responde, dice, el día y la hora. Él les está diciendo, mire, aprendan de los tiempos. Usted puede tener una idea más o menos de los tiempos, ¿verdad? Pero el día y la hora no, nadie. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo. O sea, dando a entender que cuando dice ni siquiera ellos, es como ellos que saben tanto, ¿verdad? Se podría entender, digamos, de esa forma. Entonces, que son sabios, que tienen inteligencia. Número 2, tienen emociones. Lucas, en el capítulo 15, dice el doctor Lucas, el médico, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Esta parte me gusta, porque trato de imaginármela. A veces cuando hacemos un llamamiento aquí pasa bastante gente al frente, y a veces yo les he dicho, oiga, ¿cómo es posible que no se alegren? La gente debería alegrarse de ver que, por eso yo siempre digo, pasen, abrácenlos, porque imagínense que en ese momento que alguien se está convirtiendo, que alguien está entregando su vida a Jesús. Me encanta esto, dice que asimismo se alegra Dios con sus ángeles. ¿Cómo se imagina ese momento? Se alegra Dios, no es cada uno por su lado ahí, ¿verdad? Sino como que yo me los imagino como que todos cerca ahí, como diciendo, mire, mire quién va para adelante, viste quién levantó la mano, viste quién pasó, y emocionados. Se alegra Dios con sus ángeles, y eso denota las emociones, ¿verdad? Que tienen, que pueden sentir alegría, gozo. Así dice otra, hay más gozo, ¿cómo es que dicen? Ese que dicha que están viniendo a discipulado todos. Cuando digo que tienen también una naturaleza moral, no solamente intelectual, no solamente tienen inteligencia, emociones, también al tener esta naturaleza moral están bajo obligación moral, como nosotros también. O sea, quiero decir que si usted entiende la diferencia entre el bien y el mal, y usted decide por el mal, eso tiene consecuencias, ¿verdad? Eso está bajo esa obligación de responder moralmente a las cosas. Ellos también, cuando hicieron mal, fueron castigados. Los que hacen el bien, porque ellos no perdieron el libre albedrío, los ángeles podían decidir y pueden decidir todavía. Y entonces Marcos 8:38 dice, por ejemplo, si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Deja ver el privilegio de unos y el castigo de otros en base a sus acciones, a sus decisiones morales, las que tomaron en algún momento. ¿Qué más? Los ángeles son muy, muy, muy poderosos, muy poderosos. Segunda de Pedro, por ejemplo, dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero dice que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia. Los salmos dice, por ejemplo, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Los ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Apocalipsis, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Un ángel solo lo que puede producir. Los que han leído Antiguo Testamento recuerdan un pasaje en Segunda de Reyes, cuando un solo ángel mata 135,000 asirios, y tuvo que interceder Dios, o intervenir más bien Dios, y decirle, detente. No, está emocionadísimo. 135, ay, me falta medio millón. No, tranquilo, no hay que deje algo. O sea, no habrían asirios hoy, ¿verdad? Del todo. Hubiera
desarraigado completamente la raza, pero un solo ángel. A lo que quiero llegar es al poder que tienen, ¿verdad? Que un solo ángel, les decía hace muy poquito, hablando de la resurrección, ahorita en Semana Santa, un solo ángel se para ahí para lo de la resurrección y causa un terremoto en Jerusalén. O sea, un solo ángel. Y Jesús decía: yo tengo para mí, si quisiera, ¿se acuerdan cuando decía, bájate? Dice eso, yo hago así, mi papá me manda 12 legiones de ángeles. ¿Sabes lo que hacen 12 legiones de ángeles? Si un solo ángel puede hacer todo eso, 12 legiones, bueno, no queda, son como 800.000 bombas atómicas seguro juntas. Son muy poderosos. Si esto, decía yo desde el principio, que tal vez no añade mucho a la espiritualidad de nosotros, creo que sí debería afectar la fe. Porque, como te digo, la mayoría tenemos una fe invertida. La mayoría de la gente le tiene miedo a los demonios, le tiene miedo al diablo. Y usted dice un ángel y tiene esa idea de un angelito y Jesús, ¿verdad? Y no, cuando tenemos bien claro eso no, Señor, y a tus ángeles mandarás cerca de ti. Y uno dice: no, si voy con ángeles, que se meta quien sea. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos de estas cosas? Cuando hablamos de personalidad, decimos que ellos también se comunican a través del idioma, hablan idiomas, de hecho tienen idiomas propios. 1 Corintios dice: si hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy nada. Pero está diciendo que los ángeles tienen idiomas, sus propios idiomas. Además pueden hablar los idiomas de nosotros. Son obedientes, ¿verdad? No se cansan. Esto es interesante también, por lo menos. Apocalipsis 4 habla, dice: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Día y noche repetían sin cesar: santo, santo, santo del Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, no era que entraban unos como los guardas, uno de 6 a 7 y el otro de 9 a 12. No hay tiempo. Dice sin cesar día y noche, solo diciendo: santo, santo, santo del Señor. No se cansan. Ya dije que son inmortales, ¿verdad? Que ellos no mueren. Lucas 20 dice: pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte del mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte de la resurrección, como los ángeles en el sentido de que no pueden morir ya. Tienen nombre, pero aquí tenemos que ser, yo preferiría ser extremadamente bíblico. Solamente 2 nombres se dan en toda la Biblia de ángeles, y cualquier otro que se diga, los libros apócrifos que por ejemplo usa la Iglesia Católica, sí aparecen más, y habría que ver, eso es tradición, no es palabra de Dios. Podría ser. Nosotros no descartamos, no sabiendo que son falsos, porque todo el material deuterocanónico no es falso. Esos libros fueron descartados porque tienen algunas inconsistencias, pero muchas cosas son verdad. Pero en cuanto a los nombres, por lo menos los libros que nosotros sí manejamos, la iglesia cristiana, solamente hay 2 nombres, ¿verdad? ¿Quiénes son? Miguel, que quiere decir nadie es como Dios, o quién como Dios. Básicamente eso quiere decir. Aparece muchísimas veces Miguel. Después vamos a hablar de quién es el personaje, ¿verdad? Pero nada más les adelanto, ¿verdad? Porque dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miguel, este personaje de la Biblia tan importante, básicamente es el capitán del ejército de Dios, guardián de Israel. Conocemos de él, ¿qué más? Que es arcángel. Cuando veamos las clasificaciones vamos a ver, hasta donde se sabe es el único arcángel. O sea, bíblicamente le atribuyen, aquí sí tenemos diferencia. La Iglesia Católica habla de Gabriel como un arcángel, y la Biblia nunca dice eso. Arcángel es Miguel, de Gabriel habla como un ángel, y vemos que el trabajo de Gabriel es de ángel, es mensajero. Todas las veces que aparece este personaje Gabriel es dando mensajes, nunca haciendo otra cosa. Entonces no tenemos por qué pensar, ¿verdad?, que es un arcángel. Y
Bueno, lo explico eso después, ¿verdad? Que además la palabra arcángel quiere decir primero, y si hay primero no pueden haber dos. Gabriel, que es el otro personaje, el nombre, por lo menos la etimología del nombre es hebrea y puede tener dos significados. Porque Gabriel puede venir de Gabar, que quiere decir fuerza, o de Geber, que puede decir hombre. Entonces, puede ser fuerza de Dios o hombre de Dios. Porque siempre él, usted tiene que, cada vez que Miguel, Gabriel, todos terminan en él, ¿se fijó? Rafael, Uriel, estoy hablando ya de los apócrifos, ¿verdad? Pero todos terminan en él porque él es Dios, ¿verdad? El Liceo probablemente tenga que ver con Dios, ¿sí? Todo el nombre con él en hebreo es él es Dios. Entonces, por eso es Gabriel, hombre de Dios o fuerza de Dios. Hasta ahí voy bien. Bien. Qué dicha, ya estoy cansado, no sé si descubrí que no soy ángel, me cansé. Yo creí. A ver, algunos títulos con que se le conoce. Vamos a ir terminando. Algunos títulos, esto es importante también para poder reconocerlos. En la Biblia se les llama santos, por ejemplo, ¿verdad? Todos con sus santos ángeles. Varias veces Jesús dice eso. Cuando Jesús venga, dice, cuando Él venga en su gloria con sus santos ángeles, santos. Otra palabra que puede ser redundante un poco es escogidos, pero es que escogidos y santos etimológicamente tienen básicamente una raíz muy parecida. Entonces, pero bueno, también se le llama escogidos, sus ángeles escogidos, ¿verdad? Porque hizo una separación en un momento. Se les llama hijos de Dios también. En el libro de Job, ¿recuerdan ustedes el famoso pasaje cuando Satanás llega delante de Dios? Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás, que los ángeles debían hacer acto de Dios. Eso dice Nueva Versión Internacional, pero la Reina Valera, la típica Reina Valera, dice: un día al presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Hijos de Dios o ángeles, se usa indistintamente ahí. Se les llama, este no es muy conocido por ustedes, se les llama dioses. Se les llama dioses en la Biblia. Por lo menos en el libro de los Salmos usa más este lenguaje. El Salmo 82 dice, por ejemplo: Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. Entre los dioses. Dios está, Reina Valera 1960 ahora, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y una vez más, cuando vemos contexto, y no hay más personajes ahí en el cielo de por sí, en la corte, que no sean ángeles, entonces le llama dioses. Y si usted ve con cuidado, está con minúscula. Por supuesto, son diositos, ¿verdad? No son Dios con mayúscula, dioses con minúscula está. También, y comparten algunos títulos con nosotros. Por ejemplo, dioses. En uno de los salmos dice, hablando de nosotros, dice: dioses sois, diositos. O sea que el ser humano es un diosito con capacidad de crear, de producir, de soñar. Somos dioses minúscula, así nos llama la Biblia, diositos pequeñitos. Bueno, compartimos ese título con ellos. Compartimos uno más. Salmo 103 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y ese título, ministros suyos, son los que dan servicio sagrado, pero nosotros también. Ellos alaban, nosotros también alabamos. Hay cosas que ellos no hacen y nosotros sí, pero compartimos algunas funciones ministeriales, ¿verdad? Por ejemplo, la alabanza y la adoración. Puede usar la palabra huestes, y esta palabra se usa para los dos espíritus, para los malos y los buenos. La palabra hueste quiere decir tropa. Es una palabra que se empezó a usar en la Edad Media, en España, porque no había una palabra para definir a un grupo de soldados que querían ir a la guerra. Entonces se les llamó tropas, pero la palabra original fue huestes, una hueste. Pero se usa para los dos grupos, ¿verdad? Huestes espirituales de más las regiones celestes en Efesios 6, pero en Lucas 2, por ejemplo, cuando en el nacimiento de Jesús dice: y repentinamente apareció
con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Y ya estaba hablando de ángeles de Dios que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces esas otras, cuando aparece huestes, hay que estar seguros a cuál de las dos se refiere, ¿ok? Estrellas se les llama. En lenguaje metafórico, muchas de las veces en la Biblia se les llama estrellas. En el libro de Job, por ejemplo, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ahí el nombre que le da son estrellas. En Apocalipsis también dice: apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Una referencia a los demonios que cayeron. De ahí podemos deducir que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra el Señor. Y entonces esa es otra forma en que se les puede llamar estrellas, que puede ser por el número, por ser tantos, o por su resplandor, porque iluminaban de alguna forma. Pongámonos de pie. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, si alguno queda con una duda, dije algo que no se entendió, hable ahora o calle para siempre. Bien. Señor, te damos gracias esta noche porque una vez más podemos venir libremente a tu casa. Qué bendición, Señor, es estar en tu casa. Qué bendición es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Venir a la iglesia, qué rico que es. A veces uno, seguro a usted le pasa que uno dice: qué pereza ir hoy, pero después de que uno viene, dice: qué dicha que vine. ¿Sí o no? Sí, Señor, te damos gracias por eso, porque recibimos nuevas fuerzas, porque hoy estamos aquí, Señor. En otro tiempo estábamos en otros lugares, pero eres bueno, Señor. Gracias. Y gracias por todos los recursos que pones al servicio nuestro, incluyendo ángeles. Es increíble saber hoy que la primera misión que parece que tienen ahí, por lo menos en la tierra, es servirnos a nosotros los ángeles, Señor, que son espíritus ministradores al servicio de los que van a alcanzar la salvación de nosotros. Que seres tan importantes, tan fuertes, tan poderosos los hayas puesto a servirnos a nosotros, Señor, bajo tus órdenes, pero servirnos a nosotros es un privilegio enorme, uno de tantos, Señor. Te damos gracias, Jesús, te damos gracias por todo esto. Te bendecimos, Señor, y queremos ir en paz a nuestras casas. Yo bendigo a esta familia, Señor, que hoy se reúne aquí. Bendice sus relaciones, bendice sus finanzas, bendice su salud. Bendice, Señor, todas las áreas de su vida. Reverdece las que estén secas, Señor. Trae vida sobre ellos, sopla vida sobre este pueblo, Señor. Dales paz. Has pagado un precio muy alto por su paz y su libertad, Señor, para que la vivan intensamente, Señor. Hoy les bendecimos en tu nombre, Señor. Les enviamos en paz en Cristo Jesús. Amén, amén. Continuamos el próximo viernes. Ángeles